Buenas noches y bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 15 de septiembre, conmemorando los 203 años de independencia de nuestro país. Ha sido un fin de semana cargado de información acerca de este tema y aquí tendrá todas las noticias, así que vamos a revisar nuestros titulares. Guatemaltecos celebran 203 años de independencia de Guatemala en un fin de semana con actos protocolarios en la Plaza de la Constitución y un desfile de 124 bandas escolares en el centro histórico. Cientos de guatemaltecos recorren las calles del país con antorchas que simbolizan el fuego patrio y el anuncio de la independencia de 1821. 2 niños mueren atropellados mientras observaban el paso de las antorchas en una carretera de Quiché. El vehículo responsable huyó del lugar causando conmoción entre los vecinos. Guatemala, un país de emprendedores. Según impactante reporte nacional, el 50% de los graduados universitarios en Guatemala opta por emprender, aunque en la informalidad. Esto en nuestro reportaje especial. Iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión agradeciendo su sintonía. Soy Paula Osaeta y junto a Sergio Parada en la interpretación de lengua de señas, les informaremos de lo más relevante de la jornada de este 15 de septiembre, día de nuestra independencia, un día para sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestro país y de nuestra gente, así que comenzamos. La celebración de la independencia ha dejado estampas peculiares y hermosas. Uno de esos momentos retratados es esta grabación de una niña en Chichicastenango que posa frente a la Iglesia Católica. De carrozas recorrió las calles de terracería de la aldea El Rosario en Huehuetenango. Así festejaron la independencia y la imagen nos deja esta imagen peculiar de la fila de vehículos y los prados verdes de la comunidad. Y los actos cívicos de este 15 de septiembre nos dejan esta grabación en la que se ve a la madre Yolanda Rivera ayudar a su hijo Christopher a participar en uno de los bailes de su escuela. El pequeño tiene discapacidad en las piernas y ella lo sujeta para bailar. Así celebramos las fiestas patrias con mi angelito, escribió en una publicación en redes sociales la joven madre. Y este domingo, guatemaltecos acudieron al centro de la ciudad para celebrar un año más de la independencia de Guatemala. Diferentes establecimientos participaron del desfile que recorrió las principales calles y avenidas del centro histórico. Como parte de las celebraciones por los 203 años de independencia de nuestro país, se realizó el tradicional desfile de bandas escolares en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. La actividad inició desde las 8 de la mañana, donde el binomio presidencial estuvo presente y desde el palacio saludaron a los estudiantes que desfilaban. Guatemaltecos apreciaron el esfuerzo de las bandas y de los estudiantes. Como familia hemos tratado de venir y celebrar acá en el Parque Central, viendo las bandas. Nos bendice mucho verlos y nuestra oración es porque Guatemala sea una nación verdaderamente libre. María Aquino recordó con nostalgia cuando participó en bandas escolares. Sintiendo el fervor patrio porque me recuerdo cuando yo era niña,
que yo participaba en estas fiestas de independencia, recordando mis viejos tiempos. Los ciudadanos piden inculcar en la juventud la historia de nuestro país. Me siento muy feliz de estar por acá, ver toda la calidad de bandas, el talento que hay en Guatemala y sobre todo ver a esos jóvenes que le dan todo a su Guatemala, eso es muy bonito, la verdad. Un total de 124 bandas escolares participaron del desfile de independencia, donde las calles del centro histórico se pintaron de azul y blanco, las notas de las melodías entonadas y la alegría de los guatemaltecos para celebrar un año más el fervor patrio. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Pero las actividades de independencia iniciaron este sábado con desfiles de bandas escolares, antorchas y actos protocolarios en la Plaza de la Constitución. Los guatemaltecos conmemoraron los 203 años de independencia de Guatemala de esta forma. Vea usted. Este fin de semana Guatemala conmemoró sus 203 años de independencia con actividades que estuvieron concentradas principalmente acá en la Plaza de la Constitución ante la mirada de cientos de guatemaltecos quienes acompañaron las actividades. Primero con un tedeo en la Catedral Metropolitana en donde acudieron las autoridades del Ejecutivo y posteriormente con la izada de la bandera que estuvo a cargo de los cadetes de la Escuela Politécnica, pero además con la lectura del acta de independencia que fue firmada hace más de 200 años justamente acá donde se encontraba el Palacio de los Capitanes. 16º, que el excelentísimo ayuntamiento acuerde la acuñación de una medalla que perpetúe en los siglos la memoria del día 15 de septiembre de 1821, en que se proclamó su feliz independencia. Se llevaron a cabo las tradicionales 21 salvas o 21 cañonazos que se acostumbran a realizar cada 14 y 15 de septiembre a un costado del Palacio Nacional de la Cultura. Las actividades también han concluido con un show de fuegos artificiales acá en la Plaza Central. Actividades de este fin de semana en conmemoración de los 203 años de independencia han concluido con la conocida arriada de la bandera, que es el descenso desde el asta del pabellón nacional. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en un eufórico discurso durante las fiestas de independencia, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, llamó a la unidad. Nuestra independencia solo tiene sentido si juntos, unidos como pueblo, escribimos esa historia. Hoy izamos nuestra bandera, que sea nuestra bandera un símbolo de unidad, unidad frente a la injusticia, unidad frente a la corrupción, unidad frente a la desigualdad y la pobreza, para recordarnos que en nuestra diversidad juntos constituimos un pueblo unido y que ese pueblo, el pueblo de Guatemala, no será esclavizado jamás. ¡Que viva la esperanza por el futuro y que viva Guatemala! Y muchos padres, amigos, familiares y profesores acudieron este fin de semana a observar el desfile de los alumnos de distintos centros educativos y estas fueron sus palabras. Bueno, venimos a celebrar un año más de independencia y me alegro mucho que exista ese fervor, esa emoción de todo el pueblo unido para ser una patria mejor. Siempre venimos aquí a ver. ¿Algún familiar de ustedes está en la banda? Sí, mi hermana menor está tocando el instrumento de lira. Estamos aquí desde las 6:30, llegamos aquí, ¿Cómo han visto todo? Mucha gente acá en el centro histórico. Sí, muy bonito todo, el acto estuvo muy bonito, las luces y la banda son muy bonitos todos. ¿Cuál es su nombre? Me llamo
Y los cientos de guatemaltecos que acudieron a la Plaza de la Constitución el pasado sábado entonaron el himno nacional de Guatemala. Escuchemos. Y ahora le cuento que miles de quetzaltecos disfrutaron de diversas actividades en el marco de la independencia en Guatemala. Desfiles, antorchas y conciertos alegraron a los vecinos durante el 14 de septiembre. Miles de personas se concentraron en el Parque Central de Quetzaltenango el 14 de septiembre para celebrar la Feria Centroamericana de Independencia. Los espectadores disfrutaron del desfile de bandas escolares de la cabecera municipal y de otros lugares invitados. El recorrido dio inicio en la calle Rodolfo Robles y 12 Avenida de la Zona 1 para culminar en el Parque Central. Como parte del fervor patrio, estudiantes y grupos llegaron al Palacio Municipal de Xela para encender la antorcha como símbolo de libertad e independencia en el país. Algunos viajaron de diferentes lugares para visitar el icónico municipio por sus diversas actividades de Xela Fer. Como docentes estamos enseñando que a los niños que es una fecha muy especial para nosotros como ciudadanos guatemaltecos, porque estamos celebrando un año más de la independencia de Guatemala. Celebrar el cumpleaños de Guatemala. ¿Y cómo te sientes de celebrar un año más de Guatemala? Feliz, contenta. Al concluir el desfile de las bandas, se llevó a cabo el tradicional grito de independencia por las autoridades municipales, un show de drones y conciertos, reportó Lucero Zapalú. Y como todos los años, guatemaltecos participaron de las antorchas que recorrieron las diferentes calles y carreteras del país para conmemorar estos 203 años de independencia. Como cada 14 de septiembre, cientos de antorchas recorren el país para celebrar la independencia. Este año se cumplen 203 años y los guatemaltecos festejaron trasladando el fuego patrio. La Plaza Obelisco en la capital fue el punto en el que se congregaron los jóvenes para encender las antorchas y luego empezar el recorrido hacia su destino. Estudiantes, grupos de amigos, familias, vecinos y empleados estatales participaron en las festividades el 14 de septiembre. En la tarde de este sábado se observó mayor movilización de personas en los alrededores de la Plaza del Obelisco para llevar la antorcha. Según la tradición, las antorchas representan el recorrido que se hizo para llevar la noticia sobre la independencia de Guatemala en 1821. Registros detallan que la primera carrera de la antorcha de la independencia se habría efectuado en septiembre de 1959. Se desplazó desde el Monumento a los Próceres en la zona 10 y culminó en Cartago, antigua capital de Costa Rica. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Pero mire, no todas son buenas noticias, porque 2 niños murieron atropellados por un vehículo cuando observaban el paso de las antorchas en una carretera de Quiché. El hecho causó conmoción en los vecinos, pues el vehículo huyó del lugar. 2 niños fueron atropellados por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché a Chiché, en la comunidad de La Antena. Según los cuerpos de socorro, los menores veían pasar a las antorchas por el lugar cuando repentinamente un vehículo a alta velocidad los arrolló, falleciendo instantáneamente. Estas personas ya fueron identificadas por familiares. Una de ellas responde al nombre de Kevin Estuardo Tiño Torres, de 9 años de edad. Y la segunda persona pues responde al nombre de Freddy Giovanni Tiño Xotoy, de 6 años de edad. La atención brindada por parte de familiares, estos menores habían acudido a este lugar a observar la traída de las antorchas por parte de diferentes establecimientos educativos
cuando lastimosamente, pues presumiblemente, un vehículo a excesiva velocidad pues los pasa atropellando. La directora departamental de Educación lamentó la muerte de los dos menores, uno de ellos estudiante de una escuela pública de la comunidad. Expresó que ellos suspendieron las actividades de las antorchas por parte de los docentes, pero personas particulares las organizaron, asumiendo ellos la responsabilidad de lo que pudiera pasar. Hubo un documento que se giró, un oficio en donde nosotros no nos hacemos responsables de lo que podía pasar, sino que quedaba a las personas organizadores que promovían esta actividad. Mientras tanto, en San Antonio y Lotenango, Quiché, un vehículo tipo pick-up se incendió. Según los bomberos municipales departamentales, el mismo trasladaba combustible y juegos pirotécnicos utilizados para la actividad de las antorchas en el lugar. No se reportaron víctimas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y esta tarde colapsó el techo de la cancha de la escuela situada en la aldea Bola de Oro en Chimaltenango, justo cuando se desarrollaban actos cívicos de independencia. Los bomberos municipales departamentales llegaron al centro educativo y atendieron a lesionados y estudiantes con crisis nerviosa. En las imágenes se puede ver a bomberos evacuando a un menor que quedó con lesiones en la cabeza. Asimismo, se ve el techo colapsado y las actividades quedaron suspendidas. El espacio donde estaba el techado de la cancha era utilizado como el escenario. A los alrededores se encontraban padres de familia, estudiantes y profesores. Los bomberos municipales departamentales cubrieron la emergencia y reportaron únicamente daños materiales. Y las actividades de independencia en la colonia La Brigada en la zona 7 de Mixco quedaron empañadas por la muerte de una niña de 11 años. La menor fue herida por un disparo cuando comenzó una discusión tras el paso de una antorcha. De momento las autoridades manejan dos versiones. La primera es que los integrantes de una antorcha fueron mojados por personas que observaban el evento, pero uno de los hombres habría decidido regresar a su casa a recoger una pistola y atacar a quienes los habrían mojado. Wilson Cotzajay García, de 18 años, disparó, hiriendo a la niña identificada como Lady Melissa Ortiz, quien falleció en el Hospital Roosevelt. La segunda versión es que se trató de una discusión entre dos presuntos pandilleros de bandas rivales, lo que habría ocasionado los disparos. Vamos a cambiar de tema porque esta semana un hombre fue acribillado en la sala de espera de un centro de salud en la zona 18. Un día después del crimen, las instalaciones funcionaban con normalidad, pero sin seguridad. El ataque ocurrió a pocos metros de una estación de la Policía Nacional Civil. Manuel Suchite esperaba junto a su esposa en estado de gestación a ser atendidos en el centro de salud de la colonia San Rafael en la zona 18 y de pronto dos hombres ingresaron y le dispararon. El ataque dejó perplejos a quienes esperaban su turno para ser atendidos y también a vecinos, porque el centro de salud se encuentra cerca de una estación de la Policía Nacional Civil. Además, es una colonia poblada con una escuela pública, un mercado y varios negocios. Pese a la cercanía de la estación de la policía, el crimen ocurrió y luego no hubo capturas. La teoría de la policía es que el crimen fue por una pelea de territorio entre pandillas. La información preliminar que se tiene es de que posiblemente tenía nexos con la pandilla del barrio 18, entonces en este caso pues fue asesinado por una pelea de territorio entre pandilleros rivales. Los vecinos están preocupados por la falta de seguridad en la zona y señalan ineficacia de la vigilancia policial en un área que debería estar protegida. La dirección del área de salud de Guatemala Central ha subrayado que ante la violencia ha entregado un plan de seguridad a las autoridades. En este caso, el plan de seguridad que nosotros solicitamos es similar al que solicitó el Hospital Roosevelt en su momento, como algo que nosotros queremos evitar en el futuro, ¿verdad? Casi todos los servicios tienen más de alguna comisaría o una subestación de la policía o una estación de la policía, ¿verdad? Que lo único que nosotros estamos solicitando, ¿verdad?, son patrullajes. Personal y vecinos del área señalan que este hecho refleja la inseguridad actual en centros de atención médica y en áreas urbanas vulnerables a la violencia. Con información de Andrea Domínguez para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
colapso de Quinel en la ruta al Pacífico provoca respiradero en el kilómetro 14.5. Visita en el lugar muestra que no hay señalización, por lo que el riesgo de una tragedia aumenta si persisten las lluvias. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que vecinos de un condominio de Amatitlán solicitan el traslado de reptiles que fueron vistos en una laguna del lugar. La petición se realiza para evitar algún incidente y que los ejemplares puedan vivir en un entorno adecuado. Hasta el momento no se ha confirmado si se trata de cocodrilos o lagartos. En redes sociales circuló un video donde se observa 2 reptiles nadando en una laguna que se encuentra dentro de un residencial en jurisdicción de Amatitlán. El CONAV visitó el área para una inspección que permita elaborar un plan de rescate de los ejemplares y que sean trasladados a otro lugar. Hasta ahora no se ha establecido con certeza si se trata de cocodrilos o lagartos, ni el número de ejemplares. Los vecinos indican que la petición a las autoridades de traslado de los reptiles es para evitar futuros incidentes, petición que se hizo en varias ocasiones sin recibir respuesta hasta ahora. A partir del miércoles el CONAV lo tomó más en serio por la citación del diputado y la solicitud fue que los rescataran, o sea, no que se los lleven, sino que los que rescaten de acá y los lleven a otro lugar más adecuado, tratando de evitar que pase una desgracia acá adentro. No, o sea, no es que se los lleven, sino que los rescaten en sentido de prevención a que vaya a pasar, porque últimamente por el tema de las lluvias en el país han estado saliendo más, porque siempre han estado acá en la laguna, todos habíamos tenido avistamientos. Pérez indica que hasta el momento no se han reportado ningún incidente y lo que buscan es prevenir alguna tragedia. No vaya a ser que un día alguno de estos animales ande de malas, se vaya a salir de la laguna, tal vez buscando comida o algo, de mala suerte se vaya a topar con un niño, nos va a tocar que lamentar una situación de estas, pues. Este fin de semana se inició con el retiro de ninfa y limpieza de maleza para facilitar el rescate de los ejemplares. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y en otros temas le cuento que desde el pasado jueves se reportó en redes sociales la formación de un respiradero sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico. De acuerdo con autoridades, este incidente se registró tras el colapso parcial de un quinel por la cantidad de agua producto de las correntadas que han causado las lluvias de los últimos días. Este fin de semana se realizó una visita al lugar donde se constató que no existe señalización en el lugar que prevenga a los automovilistas sobre el riesgo que pudiese representar. En noviembre de 2022 se registró una situación similar sin que fuese atendida por las autoridades. De mantenerse los niveles de lluvia en el país, podría provocar un colapso de la ruta si no se toman acciones inmediatas que prevengan una tragedia. El exalcalde de Ocosa en San Marcos fue condenado por una corte de Estados Unidos a 10 años de prisión. Además, Edwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil, recibió una condena en Suiza de 14 años de prisión y el Congreso aprobó un aumento para los pensionados del Estado. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. Carlos Preciado Navarijo, exalcalde del municipio de Ocosa en San Marcos y hermano de la diputada Viviana Preciado, fue condenado por la Corte del Distrito Este de Texas a 10 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. La pena fue dictada por el tribunal luego que se llegara a un acuerdo con Preciado para declararse culpable por delitos relacionados con el narcotráfico, conspiración para manufacturar y distribuir más de 450 kilos de cocaína que fue enviada hacia Estados Unidos. El juez quien presidía el tribunal condenó a Preciado Navarijo, quien deberá purgar un total de 120 meses de prisión. 5 años después deberá de cumplir libertad condicional, esto por el trato de colaborar con la justicia de ese país. El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a 3 exdirectivos de una entidad bancaria quienes eran acusados de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado. Según la acusación expuesta, la entidad bancaria vendió 10 inmuebles por 4 millones de quetzales, aunque el avalúo de las propiedades era de 7 millones de quetzales. Entre los hallazgos también estuvo que se autorizó el pago de 5.5 millones de quetzales a una abogada del banco, simulando un pago de honorarios. El dinero recibido por la empleada fue transferido
transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del banco. Estas teorías han quedado desechadas. Según el tribunal, hubo incongruencias en la acusación y las juezas resaltaron que la adquisición de los inmuebles fue lícita. De esta forma se cierra el proceso penal contra Ronald García Navarijo, Sergio Hernández Lemos y Astrid Iliana Overbeck. Los diputados votaron a favor de aprobar un incremento de 1,000 quetzales a cada uno de los más de 109,000 pensionados del Estado que hay actualmente mediante una reforma a la ley de clases pasivas del Estado. Sin embargo, a nivel del Ejecutivo han comenzado a surgir dudas sobre el impacto económico de lo aprobado por los diputados, tomando en cuenta que no será un aumento único, sino que se suma a las mensualidades de los pensionados. La reforma debe ser enviada al Ejecutivo y el presidente Bernardo Arévalo tendrá la última palabra sobre si la sanciona o la veta. Un tribunal de apelación de Ginebra, Suiza, confirmó una condena de 14 años contra el ex jefe de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen. El ex jefe policial dijo que volverá a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para apelar esta decisión. La condena no implica que el antiguo responsable policial volverá a prisión, puesto que ya ha pasado 11 años recluido, incluyendo un periodo en prisión domiciliaria, lo que implica más de 2/3 de la pena impuesta por su supuesta complicidad en la ejecución de 7 prisioneros en el contexto de un motín en la cárcel Pavón en 2006. Esta es la 4ª vez que Sperisen ha sido juzgado en Ginebra, en una sucesión de procesos judiciales que se han prolongado durante más de 12 años. El cirujano Kevin Maloof y su equipo médico fueron sentenciados a 4 años de prisión conmutables por obstaculización a la acción penal dentro del caso de la desaparición y crimen de Floridal Marroque, quien acudió a la clínica para someterse a una cirugía estética. Junto a Maloof fueron sentenciados Luis Castro, Susana Rojas y Lidia Silva. Los 4 se declararon culpables ante el juez Pedro Lainez y recibieron penas mínimas. Al aceptar los cargos, el enfermero Luis Castro fue condenado a 1 mes por encubrimiento propio. De esta manera, recobrará nuevamente su libertad al cerrarse el caso en su contra. Maloof y Silva aún deberán resolver su situación legal al ser acusados de homicidio, y Susana Rojas es acusada de homicidio en grado de complicidad. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el próximo 19 de septiembre. En Guatemala, los emprendedores se dividen en tipos asociados a animales: tortuga, zorro activo y conejo NBA. Al volver, descubra cuál podría ser su tipo y cómo incluso sus hijos pueden reflejar estos rasgos. Mire, Guatemala es uno de los principales países en donde el emprender un negocio es considerado como la opción más deseable para generar ingresos. De hecho, el 50% de quienes se gradúan de la universidad decide emprender su propio negocio, aunque lo hacen en la informalidad. Hoy en Perspectivas revisamos las impactantes cifras reveladas del Reporte Nacional de Emprendimiento del país. De los 45 países participantes en el Monitor Global de Emprendimiento, Guatemala ocupa la 2ª posición como el país en donde una mayor porción de su población adulta, de 18 a 64 años, es dueña y administradora de un negocio de reciente creación, es decir, que tiene menos de 42 meses de estar funcionando. Estos datos son parte del 14º Reporte Nacional de Emprendimiento para Guatemala 2023-2024, presentado esta semana por la Universidad Francisco Marroquín a través del Centro de Emprendimiento Kirchner. Este informe, que se hace desde 2009, contiene los principales resultados de un proyecto que analiza las características de los emprendedores en el país y de sus negocios, con una representatividad estadística a nivel nacional. Se eligen alrededor de 6,000 hogares de manera aleatoria para hacer las encuestas. Llegamos al hogar, se mapea en Google, ¿verdad? Casas de manera aleatoria, se llega a la casa, se toca el timbre, se pregunta cuál es la próxima persona a cumplir años que tenga de 18 a 64 años, y a esa persona le hacemos la encuesta. Quiere decir que cuando nosotros vemos aquí números altísimos de emprendimiento, son personas que las encontramos en sus hogares y nos cuentan que están emprendiendo, ¿verdad? Porque eso lo hace todavía mucho más fuerte. Y luego hay otra parte del estudio, con esto vamos como a 7,000 hogares cada año, 6,000 y pico, para tener más o menos unas 3,300, 3,500 encuestas completamente respondidas y validadas.
para poder hacer la medición estadística. Además, entrevistaron a 36 expertos de 9 campos diferentes para conocer los diferentes entornos en donde se emprende, para entender los desafíos que los emprendedores enfrentan. Según los datos del reporte, son 3.2 millones de guatemaltecos quienes tienen un negocio de reciente creación y hay 1.3 millones de personas con un negocio ya establecido. 55% de los negocios en Guatemala inician con menos de 10,000 quetzales. Ese es un emprendimiento bien chiquito, 10,000 quetzales, bien chiquito. Pero por el otro lado, el que te cuento que está creciendo es este rango entre 25 y 50,000 quetzales, que año con año medimos y vemos que hay más negocios nuevos que arrancan con este rango de inversión inicial. Ya para este año casi son 15% de los emprendimientos en Guatemala. Entonces yo creo que esto es un dato bien interesante porque ahí estás hablando ya de un modelo de negocio un poquito más complejo, donde hay más capital inicial, donde probablemente el diseño del modelo está un poco más trabajado, por decir así, ¿verdad? Y creo que ese es un número bien interesante. Y luego tenemos en índices más arriba, 4% arriba de 100,000 y 7.5% entre 50 y 100. Un hallazgo importante es que casi el 50% de los jóvenes que se gradúa de la universidad ahora busca crear sus propios negocios, en lugar de buscar un empleo en una empresa ya establecida. A medida de que aumenta el nivel educativo de la persona, aumenta su involucramiento en actividades de emprendimiento. Lo podemos ir viendo, por ejemplo, en diferentes tramos de educación. En el tramo de educación, por ejemplo, de aquellos que tienen educación a nivel primaria, básicos o inclusive diversificado, el 40% de cada uno de esos grupos de educación son personas que se dedican a generar ingresos a través de un emprendimiento. Sin embargo, cuando ya nos enfocamos a nivel universitario, tanto universitario incompleto como universitario completo, ya llegamos casi a la mitad. El 46.3% de las personas con educación universitaria incompleta es emprendedora. Y el 49.6% de personas que completaron la universidad también es emprendedora. Otro de los factores que el reporte mide es la formalidad e informalidad. En Guatemala, el 70% de los emprendedores funcionan en la informalidad. Además, tienen el reto de la inseguridad y de la infraestructura. A mí siempre me impresiona ver pequeñas tiendas que tienen en la puerta un policía privado. Pero uno dice, lo que cuesta este servicio, pagado por la tiendecita, literalmente ese es ingreso que si hubiera seguridad, no tendría que gastar el emprendedor y se iría directo a generación de valor para él y tal vez podría hacer crecer su negocio. Qué gran ventana de oportunidad va a haber si se logran empezar a liberar restricciones que en lugar de ir hacia mejora, cada vez se ponen cuesta arriba en temas, por ejemplo, como la infraestructura productiva, el tener vehículos mucho más sencillos para, por ejemplo, formalizarse, el tener, por ejemplo, un combate mucho más directo a situaciones como las extorsiones, el poder ir evolucionando en el contenido de los currículums en el sistema educativo, incorporar habilidades blandas. A pesar de los retos que los emprendedores enfrentan todos los días, los guatemaltecos se caracterizan por su resiliencia y por no dejarse vencer ante cualquier adversidad. En este grupo resaltan las mujeres, pues el 28.8% tiene un negocio de reciente creación, ubicándose como el tercer país con la tasa de emprendimiento femenino más alta del mundo, por detrás de Chile y Ecuador. Y mire, el 90.1% de los emprendedores tiene la expectativa de generar por lo menos un empleo adicional en los próximos 5 años. En la actualidad en el país, 1 de cada 2 emprendimientos no genera ningún empleo y el 44.2% genera entre 1 y 5 empleos. Existe una pequeña diferencia entre los emprendimientos tempranos y los establecidos. En estos últimos, el 6% genera entre 6 y 19 empleos, mientras que en los primeros la proporción es del 2.5%.
3.5%, lo que muestra que los negocios que llevan generando ingresos por más de 3.5 años tienen una mayor probabilidad de generar empleo. Es importante mencionar que el 52.7% de los emprendedores atienden su mayoría a clientes de su comunidad, pueblo o aldea. Y luego de revisar estos interesantes datos, es importante conocer cuáles son los tipos de emprendedores que existen. Y aunque parezca raro, se asocian a animales. Además, me creería si le digo que si usted tiene un hijo pequeño, ya podría establecer e identificar qué tipo de emprendedor será. A continuación, le cuento más. Cuando tomamos la decisión de emprender, es importante investigar y conocer los tipos de emprendedores que existen y cuál de estos somos. En Guatemala se ha hecho una categorización de 3 tipos de emprendedores que son asociados a animales. La primera es la tortuga. Es como autosostenible, ¿verdad? Es el tipo de emprendedor que empieza desde cero, que va poquito a poquito ganando un cliente tras cliente tras cliente, que va identificando una necesidad y que no levanta capital porque se financia con el propio crecimiento de la empresa mediante va vendiendo cada vez más clientes. La siguiente categoría es el llamado zorro de los activos. Es ya más bien una persona que empieza haciendo una especie de arbitraje, donde compra y vende cosas y va experimentando y conociendo un mercado específicamente, ¿verdad? Aquí entran algunos que están, por ejemplo, en los bienes raíces. Pero también puede pasar como en los casos de emprendedores que deciden comprar una empresa ya existente en vez de empezarla desde cero. Y hay muchos que logran hacerlo muy bien así. Y la tercera categoría es el conejo MBA. Es el que puede ir mucho más rápido porque levanta capital de otros, porque tiene ideas disruptivas que pueden alcanzar mercados mucho más amplios. Y ese es el que curiosamente más cautelosos somos, porque creemos que no todos pueden llegar a hacerlo, que agarrar más velocidad implica mayor riesgo, pero por supuesto la recompensa es mucho más grande cuando logran ese tipo de emprendedores salir adelante, y son los casos que escuchamos muchas veces en las grandes noticias de empresas que llegaron a ser públicas o se vendieron por mucho dinero. Usualmente estas empresas siguieron ese camino o tuvieron un emprendedor que empezó con esa idea desde el principio. Es de acuerdo con la forma de ser y de pensar de la persona que elegirá el tipo de emprendedor que quiere ser, aunque hay algunos emprendedores que han saltado de un tipo a otro. Sin embargo, desde que se es niño o niña, se empiezan a reflejar conductas que le hacen inclinarse e identificar qué tipo de emprendedor puede llegar a ser en el futuro. El zorro, por ejemplo, dice, son los niños que coleccionaban estampitas y las vendían en algún momento. Ese tipo de niños ya tienen esa predisposición a ser un tipo de emprendedor como zorro, ¿verdad? En cambio, el otro es el que dice, yo voy a poner un stand de limonadas y voy a vender una limonada a la vez. Ese es más predicción de la tortuga. El conejo sí es una cuestión creada por la sociedad que ya es aspiracional del tipo de emprendimiento de alta velocidad y alto riesgo. Díaz indica que con relación a las tendencias de los emprendedores, está regresando la personal, pues los clientes están buscando una atención presencial cuando antes preferían hacerlo de manera virtual. Y hay más información porque la representante de Chiquimula fue coronada como la nueva reina nacional de las fiestas de independencia en Quetzaltenango. La elección se realizó entre más de 20 candidatas de diferentes departamentos. Veamos. Pueden entrar todas, señoras y señores, porque hemos coronado a nuestra nueva reina nacional. El 13 de septiembre se realizó la velada de elección y coronación de la Reina Nacional de las Fiestas de Independencia que año con año organiza Fraternidad Quetzalteca. El evento se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, en el que participaron 22 señoritas representantes de diferentes departamentos. La representante de Chiquimula, Jennifer Andrea Ortiz Cordero, fue coronada como la nueva soberana de las Fiestas de Independencia en Quetzaltenango. Durante la velada, las participantes iniciaron su presentación con un show de baile. Posteriormente, desfilaron en traje de baño y finalmente ingresaron con traje de gala. Las finalistas fueron las representantes de Alta Verapaz, Zacapa, Quetzaltenango, Chiquimula y Totonicapán.
Finalmente, tras responder una ronda de preguntas, el jurado coronó a la representativa de Chiquimula. Realmente para mí es una satisfacción propia, realmente yo lo que quiero con este cargo es poder impulsar a toda la juventud y sobre todo a las mujeres a que sean empoderadas y luchen por sus sueños, porque nosotros sí podemos, porque para mí independencia significa liderazgo y yo quiero ser una líder en el país. La nueva soberana participó en las diversas actividades organizadas en Shela Fair y estará presente en la caravana de carrozas el lunes, que iniciará desde la avenida La Independencia hacia el redondel de Tecumumán de la zona 7 de Shela. Reportó Lucero Zapalú. Gracias por habernos acompañado en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 15 de septiembre. Recuerde que el próximo fin de semana lo esperamos a las 8 de la noche con todas las noticias que usted debe conocer. Y nos vamos a despedir con las imágenes del video musical Guatemala, mi tierra linda, una canción de la cantautora guatemalteca Andrea Arias que resalta lo bello de nuestro país y de su gente. El video musical fue grabado en diferentes departamentos del país y participaron más de 250 personas para su realización. Muchas felicidades a todos ellos. Le deseo una excelente noche. Que descanse. Que me ha visto crecer.